Ya anteriormente en el video de trilogía de John Fosse comentaba que el silencio es algo así como un instrumento por parte de John Fosse para revelar la situación de los personajes, su contexto, su pensamiento, lo que pasa con ellos y lo que pasa entre ellos. El silencio es el elemento fundamental dentro de la obra de John Fosse. Es un signo que revela. Y de entre las pocas obras teatrales que yo he alcanzado a leer es decir, escritas por John Fosse, esta en lo particular me parece que es la que mejor trabaja o es mejor exponente de esto que les estoy diciendo, de el silencio, lo que se calla, lo que no se dice, lo que se evita, como un signo pues, de revelación, como otra dimensión de la comunicación. El hijo de John Fosse es una obra teatral que tiene pocas acotaciones, varias señalizaciones de pausas y silencios y diálogos cortos, no son diálogos extensos, que aborda la historia de un padre y una madre que están en la sala de su casa, pues viendo pasar la vida de alguna forma. Están solos y no solos en la casa, sino que en el pueblo que habitan la gente se ha ido. Los jóvenes no han encontrado oportunidad y se han ido. Sus vecinos han ido pues o muriendo o se han ido a otros lados. El caso es que en donde ellos se encuentran ya no hay nadie más que viva que ellos y el vecino. Una casa que queda enfrente, cuya luz es la única luz que se ve en la calle, y el vecino solo ve una luz en la calle y es la casa de ellos, es decir, las únicas luces son las de pues, los padres y las de este vecino, se iluminan mutuamente o por lo menos sirven como signo de otra vida aparte de la suya propia en ese entorno. Y esto es un dato importante para hablar ya del final de la obra. El autor nos sitúa en el momento en que pues el hijo va a venir a visitarlos, ellos no lo saben, hablan de él, hablan del vecino y tal parece que se ha corrido un rumor sobre que el hijo ha ido a la cárcel, ha estado en prisión y eso pues de pronto queda un poco en tela de duda, si sí o si no. Entonces la idea es que viene un autobús, de este se baja el vecino y se baja otra persona, que ellos no saben quién es, pero empiezan a sospechar que es el hijo. Pero se les hace raro que el hijo no haya ido directo a su casa, sino que haya ido a la del vecino, ¿no? Después el hijo termina llegando a la casa. Pasa bastante rato hasta que el hijo llega a la casa. Hay de intermedio un diálogo en el que se nos presenta esta situación de soledad, de abandono de la sociedad, pues al entorno de los personajes, dejándolos aislados, apartados, antes de llegar a la escena del hijo. El hijo entra, no pronuncia, el hijo no tiene mucho diálogo a decir verdad. El hijo apenas empieza a tomar importancia en cuanto a que empieza a enunciar palabras hacia el final y por tanto los padres empiezan a abordarlo con preguntas y demás. El hijo llega con su maletita, necesita ir al baño y se retira. Entonces llega el vecino. Me parece muy curioso que ninguno de los personajes es descrito por Fosse en las acotaciones, en las didascalias, excepto el vecino. El vecino sí es descrito y se dice que es una persona gorda y enferma, que tiene mucho acceso de tos y tiene una apariencia, vaya, su color, maneras, etcétera, pues se ve que es una persona que no está muy bien. Y entonces llega y empieza a haber una conversación. Lo importante de esto es el momento hacia donde nos lleva todo, en que el hijo empieza a confrontar, a enfrentar al vecino y empieza pues a pedirle cuentas sobre por qué ha estado diciendo
que él fue a la cárcel. Y el vecino se excusa, se pide disculpas, empieza a ponerse muy nervioso, empieza a agitarse, dice, no, es que pues, es algo que a mí me dijeron, yo lo escuché, me lo contaron por ahí, qué sé yo, pero el hijo empieza, pero ¿por qué? ¿Por qué andas diciendo eso? ¿Con qué derecho tenías? ¿No? No, pues me lo contaron, me lo dijeron, y así durante un buen rato. Los padres, mientras tanto, intentan hacer callar la situación, que ya no se hable más sobre eso. La madre va por unos aperitivos, me parece que va por café, por unos bocadillos para que coman, se relaje el ambiente. El padre intenta pues que no se esté hablando de ello, pero vuelven a lo mismo, vuelven a pues esa confrontación sobre el tema de que el hijo ha ido a la cárcel, ha estado en prisión. Y el hijo molesto empieza cada vez a agravarse más la situación hasta que llega un momento en que a este hombre, el vecino, le da una suerte de infarto o un acceso de tos, no me acuerdo muy bien, y el caso es que muere. El vecino muere y aquí se termina, digamos, la primera y más grande escena de la obra. Pasamos a la segunda escena, que es al día siguiente, ya más chiquita, estamos hacia el final de la obra y el hijo se va. Los padres en principio creían que el hijo podría quedarse unos días, pasar el rato. El hijo casi no se comunica con los padres, los visita muy de vez en nunca. Entonces los padres, pues sí, al momento en que tenían escuchado este rumor sobre que el hijo había ido a parar a la cárcel, pues se lo llegaron a pensar o lo creyeron en un primer momento, ¿no? Entonces, por por esta distancia que está formada entre los padres y el hijo, una distancia que no se nos revela a cuenta de qué, si se pelearon o qué acontecimiento hubo que llevó al hijo a irse de casa para empezar y a separarse de los padres de alguna forma, a romper comunicación con ellos. Entonces el hijo se va, dice que se tiene que marchar. Y en el momento en que el hijo se va, pues los padres quedan solos en su casa y solos ya incluso en el propio vecindario, porque recordemos que la única luz que había, la única casa habitada que había en la calle era la del vecino, y el vecino ya muerto. Entonces el padre le dice a la madre que cree conveniente que ir a la casa del vecino y apagar la luz. Pero no lo hacen. Se detienen y no lo hacen. Y vean ustedes, a mí esta imagen final con la que cierra la obra me provoca una emoción muy grande, pues es, digámosle, una forma en que los padres luchan o se enfrentan o digamos quieren no hacer evidente el hecho de que ahora se encuentran solos. Es decir, esa luz que queda en la casa del vecino es, digamos, una ilusión. Antes, efectivamente, esa luz era signo de que había alguien más viviendo ahí. Y al momento en que el vecino muere, pues ya no hay nadie más que viva ahí, pero ellos se niegan a apagar esa luz, porque en el momento en que lo hagan estarán completamente solos. Los habrá abrazado completamente la soledad, el aislamiento. Con el hijo fuera, pues aparte de los padres, el padre de la madre, ningún personaje de John Fosse me parece que tenga, una completa compañía con el otro. Es decir, todos los personajes de Fosse, en mayor o menor medida, se encuentran solos, se encuentran aislados y en momentos son personajes incomprendidos. Antes de que el hijo se vaya, pues le dice a los padres que él nunca ha ido a la cárcel, les dice que él es músico y que hace música, y los padres pues sí, te creemos, hijo. Pero nuevamente la cuestión en la obra está en los silencios. Entonces,
valdría muchísimo la pena hacer un análisis todavía más profundo sobre los silencios que están marcados, las pausas. Y por supuesto, no hay que dejar de lado que esta es una obra teatral, es un texto dramático que tiene que ser llevado a la escena. Entonces, en una entrevista yo leí que John Fosse decía que sus obras podían durar fácil unos 40 minutos, por decirlo, media hora, y pueden prolongarse hasta la hora con 20, dependiendo de la dirección del director, de la apuesta de su visión sobre el texto. ¿Por qué? Porque los silencios pueden ser más o menos prolongados según lo crea él. Entonces, así a primera leída, sin ver el texto representado, a las conclusiones o a las sensaciones que se llegan, pues es a estas que presento. A mí me da la sensación que el hijo pudo no haber estado en la cárcel, como puede haber sido que sí, es que es eso, nos deja con la pregunta, ¿el hijo estuvo o no en la cárcel? Los padres le creen o no al hijo, el vecino decía o no la verdad, tenía una mala intención. Todas esas preguntas, todas esas preguntas yo siento que podrían tener una respuesta, o por lo menos podría haber una mayor claridad con respecto a la interpretación que puede dar un lector espectador al momento de ver la puesta en escena, ¿no? Porque aquí hay algo que a mí me está faltando ver la obra puesta en escena. Puedo quedarme con lo que dice en el texto y puedo yo imaginarme los silencios y yo puedo hacer un ejercicio de interpretación de esos silencios, pero lo ideal es verlo representado y a partir de ahí pues sacar qué es lo que pasa en esta obra. Pero así esencialmente es una obra que trata sobre la soledad de los padres, sobre el aislamiento. Esa es mi interpretación. Como de pronto podría haber una lectura, ¿no? De que los padres no estuvieron de acuerdo con que el hijo fuera músico y por esto el hijo se fue. Ahí podríamos decir, ahí encontrar la justificación de por qué el hijo se fue, por qué, ¿no? Pues él quería ser músico, los padres creían que pues, eso no, y el hijo se termina yendo. Esta es una suposición completamente mía en base a una única lectura que le he dado al texto, ¿no? Lo tengo fresco y todo, pero todavía hay más que se puede escarbar, sobre todo les digo en los silencios, pero por ahí podría haber una interpretación, una lectura, ¿no? Entre las 1000 lecturas que puede dar una obra, pues podría caber esa. Como los padres acaban solos en un espacio, solos muy literalmente, porque incluso no hay vecinos. También podemos leerlo. Hace no mucho yo vi un documental sobre una ciudad en Siberia, de una ciudad que trabaja el carbón y que está siendo, digamos, abandonada, o que tuvo un pico de población y de pronto ese pico bajó porque los jóvenes se empezaron a ir y esta ciudad es la ciudad más fría del mundo y unos dicen que es la ciudad más triste del mundo. Voy a dejar por acá el nombre y una fotografía de la ciudad para que ustedes, si tienen curiosidad, pues busquen. Lo tenía muy fresco este documental al momento en que yo leí esta obra y me hizo muchísima resonancia. Edificios, habitaciones, unidades habitacionales abandonadas, gente que se empieza a ir del pueblo, de la ciudad por falta de oportunidades o por otras aspiraciones de vida, otras metas que no pueden ser pues cumplidas ahí, porque de otros modos de vida, etc., ¿no? Por ahí podría haber otra lectura, ¿no? Y me parece que hasta aquí podría yo dar mi comentario, siendo este video una intención de reseña, pero también de diálogo a partir de una primera impresión que yo he logrado con la obra. Próximamente, tal vez una vez que me haya leído toda la obra de Fosse, si en algún momento puedo, por el tema de las traducciones, tal vez haga otro, hablando ya sobre John Fosse en general, la impresión que como autor a mí me ha dado. Es un autor que me está gustando muchísimo, eso sí les puedo ir diciendo. Ya es un autor que para mí es
esencial, es uno de mis autores favoritos. Mis autores favoritos, Stephen King, Annie Ernaux, John Fosse, por ejemplo. De entre estos, ya que Stephen King les mencioné, María Fernanda Melchor, es una veracruzana que también me gusta muchísimo. Pero bueno, eso ya es gratuito. ya no tiene mucho que ver con este video. En fin, gracias por haber visto el video, suscribiros, comenten en la cajita de comentarios si tienen un comentario, vaya. Dejen su like y nos estamos viendo próximamente en más videos. Ahorita voy a andar maratoneando a John Fosse, entonces probablemente sea de lo que principalmente yo esté conversando de aquí a unas semanas. Así que nada, que estén bien. Chao.